Hola, ¿qué tal a todos y cómo están? Bienvenidos a este cuarto video del canal. Espero que les hayan gustado los otros videos. Como les comenté en el último video que hicimos la semana pasada de Exploratory Data Analysis, en el video de hoy vamos a hablar un poco ya de Python. Como les comenté, saber programar es fundamental en el mundo de ciencia de datos y en general para cualquier trabajo hoy en día la programación te puede aliviar diferentes tareas en tu día a día. Así que hoy vamos a empezar a conocer un poco qué es esto de Python, este lenguaje, cómo lo podemos ejecutar y su sintaxis más básica. Entonces, como siempre, me gusta comenzar mis videos con una definición de qué es lo que estamos viendo. Y bueno, acá saqué una definición de Amazon que dice que Python es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en las aplicaciones web, el desarrollo de software, la ciencia de datos y machine learning. Los desarrolladores utilizan Python porque es eficiente y fácil de aprender, además de que se puede ejecutar en muchas plataformas diferentes. El software Python se puede descargar gratis, se integra bien a todos los tipos de sistemas y aumenta la velocidad del desarrollo. ¿Ya? Entonces Python es un lenguaje que es ampliamente utilizado y es súper fácil de entender, tiene una sintaxis bien cómoda para todos los usuarios, así que tiene varias ventajas, muchas de ellas las comentamos en el primer video, así que lo pueden revisar ahí también. Igual las voy a nombrar acá, la resumí en estos cuatro puntos. Primero que bueno, los desarrolladores pueden leer y comprender fácilmente los programas de Python debido a su sintaxis básica, muy similar a la del inglés. Python permite que los desarrolladores sean más productivos, obviamente aligera un montón de carga de trabajo. Cuenta con una gran biblioteca estándar y contiene códigos reutilizables para casi cualquier tarea. En Python hay una infinidad de librerías, ya sea para analizar datos, para limpiar datos, para ejecutar modelos, para pasar a producción modelos, crear diseño web, etc. Hay muchas librerías que están disponibles para hacer lo que uno quiera. Y la comunidad activa de Python incluye millones de desarrolladores alrededor del mundo que prestan su apoyo. Entonces, si se presenta algún problema, se puede obtener soporte de forma bastante rápida. En particular, nombrar Stack Overflow, que es un sitio web, es como un foro, uno podría decir, donde uno va publicando sus dudas. Y muchos desarrolladores ya se han encontrado con el mismo error, por lo tanto es súper fácil encontrar una respuesta a todos los problemas que uno va enfrentando. Y bueno, ahora pasando un poco de cómo instalamos Python, la forma más sencilla que yo recomendaría incluso para alguien que está recién aprendiendo, que es netamente no instalarlo. Y antes de que se enojen o me critiquen, ¿a qué me refiero con no instalarlo? Es que bueno, Google pone a disposición online unos notebooks que se conocen como los Google Colab, ¿ya? Donde tú puedes trabajar con Python a través de tu navegador en internet y puedes sincronizar tu Google Drive con Google Colab para ir guardando tu progreso. ¿Ya? Es una muy buena herramienta, incluso no solamente para la gente que está recién aprendiendo, ¿ya? Porque Google a través de Google Colab te permite trabajar con una GPU de forma totalmente gratuita, obviamente siempre y cuando hay una disponibilidad de GPU, que es lo habitual. Así que es una forma muy interesante de trabajar con Python. Ahora bien, como tienes que trabajar a través de internet, si no tienes internet no puedes ocupar esta herramienta. Por lo tanto, ahí deberías pasar la opción 2, que es la instalación de forma local, ya, es decir, en tu PC. Hay muchas formas de hacerlo, pero la que yo recomiendo y la que muchos recomiendan y que personalmente creo que la más sencilla es instalando Anaconda, ya, una distribución que no solamente te instala Python, te instala algunos entornos de desarrollo como por ejemplo Spider, aunque hay otros más famosos como Visual Studio Code. Pero lo más importante de acá es que puedes trabajar también con los Jupyter Notebooks y con Jupyter Lab, ¿ya? Y precisamente de eso vamos a hablar en esta próxima sección, que es qué son los notebooks y son los scripts. ¿Ya? Los notebooks, esta es una imagen de cómo funciona un notebook, que durante todos estos videos vamos a trabajar prácticamente siempre con notebooks. Yo lo personal me gustan bastante, porque lo encuentro bastante cómodo, bastante intuitivo y mucho más ordenados que un script. Entonces, ¿qué es lo que hace un notebook? Son celdas de código. Ya acá pueden ver una con el número 1, número 3, 4, etc. Las puedo ir ejecutando de uno en uno y así puedo ir viendo el output de forma inmediata. ¿Ya? Súper ordenado. Yo siempre trabajo con notebooks cuando estoy haciendo una exploración de datos, cuando estoy corriendo modelos. La única vez cuando no trabajo con notebooks es cuando ya voy a pasar a un modelo de producción. Pero en general siempre trabajo con esto y es la forma con la que voy a hacer los videos que vienen de ahora en adelante. Y nunca está de más hablar un poco de los scripts. ¿Ya? Acá podemos ver un pantallazo de qué es un script. Básicamente es todo un documento donde hay líneas de código que se ejecutan de forma secuencial, desde la primera, desde arriba hacia abajo, y te entrega el output final. Ya uno puede ir colocando algunas sintaxis, como por ejemplo print, para imprimir como
los resultados por línea de código, por así decirlo, pero no es tan ordenado como un Jupyter Notebook. Y esto, como dice ahí en el texto, se recomienda mucho más cuando uno ya está pasando a producir un modelo, por ejemplo. Algunos prefieren esta modalidad para entrenar un modelo. Yo la verdad no he encontrado ninguna diferencia entre entrenar un modelo con un script o un Jupyter Notebook. Así que, bueno, como les mencioné, la mayoría del curso la vamos a estar haciendo en base a los notebooks. Así que ahora, sin más que hablar la diapositiva, vamos a ver los primeros pasos con Python. Bueno, aquí podemos ver ya lo que corresponde al entorno de desarrollo, que es un Jupyter Notebook. Ya acá estoy trabajando en Jupyter Lab. Y muchos tal vez se están preguntando cómo llegué a esta pantalla. Y bueno, la verdad es que después de trabajar, de instalar Proton Anaconda, yo simplemente voy al terminal y escribo Jupyter Lab. ¿Por qué estoy trabajando con este terminal y no con el terminal de Windows? La verdad es que, bueno, trabajo con Commander porque es bastante parecido al terminal de Linux y lo encuentro más intuitivo. Pero igual pueden trabajar con el terminal de Windows o con PowerShell y bueno, escriben Jupyter Lab y se va a despegar esta ventana. Acá tengo escrito como todo el esquema para esta introducción a Python. Como pueden ver, es bastante extenso, así que voy a dividir el video en varias partes que iré subiendo semanalmente. Así que bueno, en esta ocasión vamos a comenzar con los primeros pasos. Acá podemos ver la función más básica de Python, que es print. Print lo que hace es que tú le entregas un mensaje y lo muestra en la pantalla. En este caso, por ejemplo, bienvenido a Telus, y lo muestra, y también le puedo pasar un número y lo va a mostrar. Y muy importante es entender los tipos de variables que hay en Python. Ya hay varios tipos de variables, pero yo las clasifiqué como las más importantes y las más sencillas para comenzar, que serían las variables numéricas, strings y los booleanos. Comenzando con las variables numéricas, yo cuando quiero asignar un valor a una variable lo hago a través de este operador que es el igual. Aquí estoy asignando el número 2 a la variable numérica 1 y el número 4 a la variable numérica 2. Los nombres pueden ser arbitrarios, lo que ustedes quieran. Y bueno, para ejecutar la celda lo hago con este botón de acá, que es el play, o puedo presionar la combinación de las teclas mayúscula y enter, como quieran ustedes, como sea más sencillo. Y puedo con las variables numéricas hacer todo tipo de operación que yo desee. Acá estoy haciendo la suma, la resta, la multiplicación y la división, y se la estoy entregando a la función print para que muestre el resultado en pantalla. Pero también podría, si quisiera, guardar el resultado de una operación en una variable, por ejemplo la suma, y la guardo dentro de la variable numérica suma. Bueno, ahora pasando un poco a la variable de texto. Las variables de texto se asignan igual a la variable que yo quiera, le entrego un nombre a la variable, y todo tipo de texto en Python se trabaja entre comillas. Pueden ser comillas dobles o comillas simples, da lo mismo, pero hay que ser consistente. No puedo ocupar una comilla doble acá y una comilla simple acá, sino va a arrojar error. Yo personalmente trabajo siempre con comilla doble. Y bueno, acá estoy asignando el texto hola mundo, que es como lo más clásico cuando uno trabaja en programación, a la variable texto. Y puedo hacer algunas operaciones con texto. Por ejemplo, puedo utilizar el método, esto se conoce como un método, el método split, que me separa el texto de acuerdo al espacio en blanco que hay entre las dos palabras. También le podría especificar que me la separara a través de otro carácter, como por ejemplo un slash o un punto. Y también puedo seleccionar ciertas palabras del texto. Ya acá le estoy diciendo que me entregue los primeros 4 caracteres, perdón, los primeros 5 caracteres del texto. Esto se conoce como slicing, del cual vamos a hablar en secciones posteriores, pero para que tengan una idea más o menos de cómo funciona, esto es el slicing, ¿ya? Que es la selección de un rango de valores dentro de un texto o una lista. Acá voy a crear otra variable que se llama texto2, con el texto buenos días, notar que igual puedo ocupar tilde, y puedo incluso realizar operaciones con texto. Obviamente, como no son variables numéricas, no van a hacer las mismas operaciones, pero por ejemplo, si yo ocupo el operador suma, estos textos se van a concatenar, ¿ya? Y puedo concatenar no necesariamente texto almacenado en variable, sino que también puedo concatenar texto libre, como este de acá, la coma, y se concatena de igual forma. Ahora pasando un poco más a variables booleanas. Las variables booleanas son bastante sencillas. Es una variable que toma dos valores. Habitualmente es verdadero o falso y se utiliza la sintaxis en inglés true o false, pero también puede tomar valores, por ejemplo, de 1 o 0.
y se utilizan principalmente para verificaciones de condiciones, que también vamos a ver más adelante. Acá podemos ver un poco de comparación entre dos variables. Recordar que la variable numérica 1 era el número 2 y la variable numérica 2 el número 4. Acá, por ejemplo, puedo comparar estas dos variables si la variable numérica 1 es mayor a la variable numérica 2. Y esto me entrega un booleano, que es el valor falso. De lo contrario, me entrega el valor true. Y también puedo comparar dos variables para ver si es que son iguales. Importante notar acá que cuando quiero comparar dos variables, lo hago a través del operador igual igual, porque si solamente le entrego un igual, como sería por ejemplo ese caso, estaría diciéndole a Python que la variable numérica 2 perdón, que la variable numérica 1 va a tomar el valor de la variable numérica 2, lo cual es un error. Entonces, para comparar dos variables, ya sea numérica o incluso texto, como acá abajo, siempre recordar que se hace a través de dos símbolos igual. Y como última sección de este video, para que no se haga tan denso el contenido, quiero hablar de las estructuras. ¿Ya? Las estructuras son básicamente formas de almacenar datos, almacenar variables, y la más común son las listas, que pueden almacenar todo tipo de datos. Acá estoy almacenando números, contexto, ¿ya? Y estoy designando la lista número 1. Y un punto muy importante, que lo voy a decir por lo menos una vez en cada video porque mucha gente se confunde, ¿ya? Y es que en Python, a diferencia de otros lenguajes de programación, la numeración comienza desde el valor 0. Por lo tanto, como menciona acá, si quiero seleccionar el primer valor de la lista, que en este caso sería el número 1, debo hacerlo con el valor 0. Para seleccionar valores, escribo el valor de la estructura, o en este caso la lista, y entre corchetes coloco la posición del valor que quiero, en este caso la posición 0. Si quiero, por ejemplo, seleccionar los primeros 3 valores de la lista, coloco el valor inicial, la posición inicial que sería 0, y la posición final que sería la tercera. Es importante también mencionar lo siguiente: este último valor no se va a considerar, porque recordemos que si bien acá estoy diciendo que me coloque la posición 3, en realidad me está seleccionando el valor de la posición 4, porque recordemos que Python inicia numerando desde el 0. Por lo tanto, acá este valor no se cuenta y me va a entregar los valores que están en la posición 0, 1 y 2. Muy importante, este último valor nunca se considera, ¿ya? Y algunos atajos es que si voy a entregar valores, por ejemplo, si quiero iniciar desde el valor 0, no es necesario que lo coloque y me va a entregar el mismo resultado. Y acá coloqué de nuevo la forma incorrecta de seleccionar datos. Si yo quiero los primeros 3 elementos, estoy hablando del elemento que está en la posición 0, 1 y 2. Y el último valor, cuando hago el slicing, que se conoce esta nomenclatura, no se considera. Por lo tanto, siempre tengo que colocar un número más acá del que yo quiero, ¿ya? Eso lo voy a repetir muchas veces porque es muy importante y muchas veces la gente cuando está recién aprendiendo a trabajar con Python se puede confundir. También podemos modificar valores dentro de una lista. Recordar que acá la lista es 1, 2, 5 la punto otro texto. Y acá puedo seleccionar el valor que quiero modificar y qué valor quiero cambiar. En este caso estoy asignando el valor 999 al primer elemento. Entonces sería 999, 2, 5 la punto otro texto. Y esto queda modificado para siempre. Y también puedo modificar un rango de valores. Como acá estoy modificando los valores que están en la posición 3 y 4. Recordar que, nuevamente, si bien acá coloco un 5, este número no se considera, así que estoy modificando solamente los valores que están en la posición 3 y 4. Y como pueden ver, se cambia el valor. Otro tipo de estructura que son muy común son los diccionarios. Y la diferencia entre las listas es que su estructura se basa en el sistema de una clave y un valor. Acá lo que está antes de los dos puntos son las claves, valor 1, valor 2, valor 3, puede ser la clave que ustedes quieran. Y lo que está después de los dos puntos se conoce como el valor. Y para acceder a esta información, por ejemplo, si yo quiero acceder al valor 2, debo escribir el nombre del diccionario y la clave, en este caso valor 2. Importante mencionar que si yo selecciono una clave que no existe, por ejemplo acá valor 5, esto me va a arrojar un error, ¿ya? Pero si yo no quiero tener un error y quiero entregar algún otro mensaje, como por ejemplo llave no encontrada, puedo ocupar la función get que tienen los diccionarios y le entrego como parámetro acá qué es lo que va a pasar si es que no encuentra la llave, ¿ya?
Y también puedo modificar los valores dentro de un diccionario. Simplemente, en vez de seleccionar la posición como lo hacíamos en la lista, selecciono la clave y asigno el nuevo valor. Y finalmente voy a hablar un poco de las tuplas, que son otra forma de almacenar datos, otra estructura. Se simbolizan a través del uso de estos paréntesis. Y la gran diferencia entre las tuplas y los diccionarios y la lista es que son inmutables, ¿ya? Acá yo solamente puedo almacenar datos y acceder a ellos, pero no puedo bajo ninguna circunstancia modificarlos. Así que es una estructura que es útil en ciertos momentos, pero generalmente yo trabajo mayormente con listas y los diccionarios. Entonces, bueno, este primer video de Python lo vamos a dejar hasta acá. En el segundo vamos a seguir hablando un poco más del ciclo iterativo y otros temas, como acá, por ejemplo, el slicing. Vamos a entrar un poco en detalle de cómo trabajarlo bien, condicionales, funciones, librerías, etc. Así que bueno, espero que les haya gustado este cuarto video, que se suscriban al canal, que se lo recomienden a sus amigos y nos vemos la próxima semana en la parte 2 de Introducción a Python. Muchas gracias.